Pasemos entonces a la mitzvah número 61. Es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados de que sea todo el corbán que acerquemos, miren, shalem bemino, perfecto, completo en su género. Piensen ustedes. Tamin min hamumin, es decir, que sea íntegro, libre de defectos, sobre lo cual se dijo en la escritura, ¿cierto? Que tenía que ser en Levítico 22:21. También Guillele Razón será íntegro para que sea acepto, para que haya reconciliación. Y ya hemos explicado antes que así como habían estas prescripciones para el corbán, que tenía que ser sin defecto, asimismo otro que tenía que ser sin defecto era el sumo sacerdote. Gente que no está sino como pendiente de desacreditar la palabra de Dios, y eso es raro, porque parece que no piensan lo que dicen, han llegado a decir que Dios es discriminador, que pobrecito, que mira cómo discriminaba a los que nacían con defecto. Eso es lo que hoy se dice políticamente correcto, pero es un pretexto para destruir instituciones. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Aquí Dios no está pensando en términos discriminatorios, está pensando en términos didácticos. Te está enseñando que inclusive nuestros defectos físicos son producto de un error debido a la naturaleza pecaminosa que tenemos. ¿Ok? Eso te hace consciente. Si naciste con el dedo más pequeño o con una malformación congénita o con un defecto, lo que sea, no es culpa tuya. Es culpa de la naturaleza pecaminosa con la que hemos traído desde que Adán pecó. Lo arrastramos. Por ejemplo, ¿qué culpa tiene la gente que vivió en Europa Oriental cuando estalló Chernóbil y la radiación nuclear que hubo allí los afectó hasta por 30 años, 40 años, hasta el día de hoy? ¿Qué culpa tiene esa gente? Y nacen con unas deformaciones bastante fuertes, ¿no? Muy perturbadoras. ¿Qué culpa tienen? ¿Quiénes pecaron ahí? ¿Ellos, sus padres? No, ninguno de ellos pecó. Fue el error, la desafortunada situación de haber estado en ese lugar. ¿Qué le vamos a hacer? Sin embargo, Dios está enseñando que aquello que nos iba a reconciliar, sea la sumatoria del corbán con la obra del sumo sacerdote, iba a ser algo libre de pecado. ¿Cómo lo simbolizó? Lo simbolizó básicamente de dos maneras. Una, que no fuesen patentes o visibles los defectos físicos. Y dos, que no hubiese impedimento en el sumo sacerdote a la hora de ofrecer el animal. De esas dos maneras. Que no hubiese una inhabilidad. Por eso había mucho cuidado de que no tocara un cuerpo muerto, había cuidado de que no tocara un leproso así, etcétera, porque tenía que estar libre de pecado. Y repito, dentro de estas dos habría una tercera, un tercer símbolo, y era que el animal era degollado y su sangre era derramada. Como hemos hablado muchas veces, la sangre es símbolo del pecado. Y en todos estos sacrificios, el pecado era simbólicamente derramado. No vamos a ir como alguno alguna vez me quiso decir, pero la carne tiene sangre. Sí, pero vamos, que esto es simbólico, esto es pedagógico. No te vas a poner como quisquilloso a decir a que salga la última gota de sangre, eso es imposible. Pero estamos hablando de un símbolo. Y entender el símbolo es lo que se requiere, no la rigurosidad de que no quede ni una sola gota de sangre. Es allí la diferencia, ¿no? Entonces, tres símbolos, repito. Los defectos físicos del animal, que no hay, y en el sumo sacerdote, vamos a meterlo, que no haya inhabilidades biológicas en el sumo sacerdote, repito, sea que a él le ocurriese un evento que lo inhabilitara, o que hubiese tocado un cadáver, un animal, etc. Y el tercer símbolo es el derramamiento de la sangre. Eso es. Entonces, si el animal y el sumo sacerdote estaban aptos, entonces iban a ser ¿para qué? Para ratzón, que es la palabra en hebreo para hablar de reconciliación. Ratzón. Entonces,
bueno, aquí simplemente también en número 28 dice, Temimim yiyu lachem beniskaihem. Íntegros, perfectos, teniendo lo que deben tener, serán para ustedes y las libaciones de ellos. Hemos hablado en otras ocasiones también que la palabra perfecto no significa que no cometas errores, porque parece que en castellano esta palabra todavía representa un umbral muy alto. Resulta que en hebreo es una palabra más tranquila. Cuando dices tamim, no significa que no te equivoques. Significa que posees lo que tienes que poseer según se ha especificado. Aquí me dice, ahora el comer la carne y beber la sangre es la doctrina sana de Yehoshua. Sí, efectivamente. Comer su carne y beber su sangre, hemos hablado que comer y beber son los verbos que desde Eclesiastés en adelante empezaron a simbolizar el estudio y la práctica de la Torá. Comer su carne y beber su sangre es estudiar su doctrina y ponerla en práctica. Miren que hay un pasaje muy curioso que me estaba acordando en estos días, que venían los dos hermanos discutiendo de quién se iba a sentar a la derecha y quién era a la izquierda. Y le dicen, Señor, concédenos que se sientan, o la mamá de ellos, creo que es. Y él le dice, mira, esto no se los voy a decir. Lo que sí estoy seguro es que van a beber la misma copa que yo. Y se refería a la muerte. ¿Ya? Eso sí se los aseguro. Vamos a buscar ese pasaje, ¿ya? Que es muy llamativo, como se los dijo Mashiach. Permítame un segundo. Esta gente no sabía lo que pedía, ¿no? Vamos a ver. Creo que es... no, vamos a ver, vamos a buscar. Hay un pasaje, creo que es en Marcos o algo por el estilo. Dice, vamos a ver. Vamos a darme otro chance para... Pero sentar esto. Vamos a ver. Esto, Marcos 10:40. Marcos 10:40 es el pasaje, desde el 39. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 39 en adelante, que es el pasaje que ellos le vienen como preguntando, ¿no? Dijeron, sí, podemos. Les dijo, la copa que yo bebo, vosotros la beberéis, y del bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ya, porque ellos dicen, ¿será que ustedes saben lo que están pidiendo? Vamos a poner Marcos capítulo 10, para leer el contexto completo. Miren, en Marcos 10, desde el versículo 32, no, 35 más bien. Dice, entonces Jacob y Johanán, hijos de Zabdai, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Entonces Yehoshua le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Todavía no sabían lo que decían. Yehoshua les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Piensen ustedes. Es una respuesta contundente, ¿no?, que le está dando. También dicen acá Mateo 20:20 o 20:23, bueno, seguramente es el paralelo. Pero ¿qué estamos hablando aquí? Fíjense ustedes, estamos hablando del Cordero de Pesaj. Estamos hablando justamente, digamos, de lo que implicaba el Corbán y de cómo, sobre todo, ¿cierto?, tenía que ser tamim. Tenía que ser tamim. Por eso Mashiach tenía que venir libre con relación al pecado. Por esa razón, y en una sola palabra lo he dicho, por esa razón no puede ser humano. Ser humano hoy, después del pecado de Adán, es ser pecador. Es ser o es nacer esclavo del pecado. Solamente alguien libre del pecado podía venir a deshacer. Porque el otro día, cuando desarrollaba el tema de la deidad del Mesías, y me he dado cuenta que es una idea un poco recurrente,
A veces tenemos la impresión de como que Jesús fue un humano que nació aquí, que vino a luchar contra el pecado y a contenerse y aguantarse de no pecar y todo esto, pero la Escritura dice que Él vino fue a deshacer las obras de Satanás. Él no vino a luchar contra el pecado. Que Él tenga compasión de nosotros, que sí luchamos contra el pecado, eso es diferente. Pero Él es poderoso sumo sacerdote para ayudar a los que son tentados. Pero Él no fue movido por concupiscencia. Él fue sometido a una experiencia, como lo vimos, pero terminó, ni siquiera tuvo lucha en ningún momento, no tuvo esa flaqueza o esa debilidad, sino que con carácter le dijo a Satanás, apártate de aquí, ¿ya? Solo al Señor adorarás, solo a Él servirás. ¿Está claro? Entonces no tuvo como esa lucha que podemos tener tú y yo, ¿verdad? De repente a veces con las cosas, Él vino a deshacer. Y para deshacer, como dice ahí en el Evangelio, la luz de este mundo venía, ¿cierto? Pero los hombres han seguido amando más las tinieblas que la luz, lo cual indica que solo cuando Él resplandece en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, es que vamos a ser verdaderamente libres. Muy bien. Y vamos a terminar hoy con la mitzvah número 60.